En este capítulo vamos a seguir haciendo procesadores de propósito específico, pero vamos a iniciar generando lo que es la unidad de proceso general, de tal manera que el hardware que ejecutará las diferentes aplicaciones que queramos hacer será siempre la misma y lo que será específico será la unidad de control, que se continuará siendo un grafo. Luego, en capítulos posteriores, la unidad de control la cambiaremos de un grafo a un código. Y entonces ya tendremos un procesador de propósito general. Entonces vamos a empezar viendo algunos bloques que vamos a ir utilizando por ahí, bloques muy sencillos, por ejemplo, el bloque de la NOT. ¿Cómo se hace el bloque de la NOT? Pues el bloque de la NOT consiste simplemente en hacer la negada bit a bit, de tal manera que si yo voy a trabajar con buses de 16 bits, tengo una entrada X de 16 bits, tengo una salida W de 16 bits, lo que vamos a hacer va a ser hacer la negada bit a bit, de tal manera que el bit de menos peso, el B0, lo voy a negar, el bit de menos peso de la X, eso me dará el bit de menos peso de la W, el bit de menos peso de la B1 también lo negaré y me dará el bit B1 de la W y así sucesivamente. Por tanto, es hacer la NOT bit a bit, cada bit por separado. Otro bloque que podemos tener es la AND entre dos buses. En este caso, fijaros que nuestra cajita tiene dos líneas de entrada, las dos de 16 bits, y me da una salida de 16 bits. Entonces, lo que hará es ir combinando bit a bit. El bit de menos peso de la X0, que es este de aquí, lo combina con el bit de menos peso de la Y, que es la Y0, y eso me dará la omega 0. Entonces, esta función la haremos para todos los bits de los 16 bits que integran cada una de las señales y obtendremos la salida. Entonces, ¿esto cómo lo haríamos con la OR o con la XOR? Pues simplemente cambiaríamos la puerta AND por una puerta OR o por una puerta XOR y la función sería exactamente la misma. Si lo que queremos hacer es la suma, fijaros que la suma de dos números se me producen unos acarreos y entonces esos acarreos yo tengo que propagarlos de un full adder al siguiente. Normalmente el primer full adder, el carry in, es un 0, que sería este 0 de aquí, y luego lo que hacemos es sumar el bit de menos peso de la X con el bit de menos peso de la Y, eso me dará el resultado de la suma S, que será el bit 0, y un carry C, que lo voy a propagar al siguiente full adder. Y así sucesivamente vamos a ir propagando los carries y haciendo las sumas bit a bit entre la X y la Y. Si en vez de hacerlo con la suma lo hiciéramos con la resta, pues lo que haríamos sería, en vez de full adders, poner full subtractors. Otro bloque que podemos tener es el bloque de desplazamiento. Entonces, cuando pone S, la S es de shift, la R es de right, quiere decir desplazar a la derecha. Desplazar a la derecha, para mirarlo de manera fácil, lo que podemos hacer es coger un número decimal. Si un número decimal yo lo desplazo a la derecha, ¿qué pasa? Pues que se me divide, ¿no? Si el número 2020 lo desplazo una posición a la derecha, paso del 2020 al 202. Desplazo una posición a la derecha y elimino el de menos peso. Y por la izquierda, ¿qué hacemos? Por la izquierda lo que hacemos es añadir ceros. Entonces, cuando nosotros hablemos de desplazadores lógicos, son los que usaremos para números naturales. Números naturales son aquellos que se representan sin signo, que siempre son positivos. Entonces, esos números, cuando desplazo a la derecha, ¿qué hago por la izquierda? Pues por la izquierda lo que tengo que hacer es añadir ceros. En este caso, como hemos desplazado una posición a la derecha, lo que hacemos es añadir un cero. Si hubiéramos desplazado dos posiciones, añadiríamos dos ceros. ¿Cuántas posiciones puedo desplazar? Pues máximo 15, ¿no? Al momento que he desplazado 15 posiciones, ya me quedo con el último bit, que es el 16. Si desplazara más, 16 o más posiciones, pues todo el número desaparecería y me quedaría a cero. Otro bloque que podemos tener es el desplazamiento de tipo aritmético. Cuando hablamos de tipo aritmético nos referimos a que estamos trabajando con números enteros con signo. Los números naturales siempre son positivos, los enteros pues no tienen decimales, pero pueden ser positivos y pueden ser negativos. Entonces, un tema importante es que al dividir un número negativo, el resultado tiene que continuar siendo negativo. Entonces, como bien recordaréis, el bit de más peso, el B15, si vale 1
implica que el número es negativo, si vale 0 implica que el número es positivo. Por tanto, el bit de más peso es el bit de signo. Si yo desplazo a la derecha, fijaros que no puedo añadir ceros, porque si añadiera un 0 por la izquierda, el número que era negativo, al dividirlo, se me convertiría en positivo. Por tanto, lo que se hace al desplazar a la derecha, ¿qué es? Es lo que se conoce como extensión de signo. Extensión de signo o sign extension en inglés, que consiste en coger el bit de más peso, que es el bit de signo, y copiarlo. En este caso, estamos haciendo un desplazamiento de 4 posiciones a la derecha. La R es de right, A de aritmético, números enteros con signo, 4 posiciones. Si desplazo 4 posiciones a la derecha, los bits de menos peso B3, B2, B1 y B0 desaparecen, los elimino. Y por la izquierda lo que tengo que hacer no es añadir ceros, sino que lo que tengo que hacer es copiar el bit de signo. De tal manera que si el número es positivo, añadiré ceros, si el número es negativo, añadiré unos. Otra posibilidad que podemos tener es, en vez de dividir, que es desplazar a la derecha, es multiplicar. Multiplicar es desplazar a la izquierda. Si yo tengo el número 2020 y lo desplazo una posición decimal a la izquierda, pues el 2020, al desplazarlo una posición a la izquierda y añadirle un 0 por la derecha, ¿qué me dará? Me dará el número. Por tanto, lo que tengo que hacer en decimal es añadir ceros por la derecha, en binario lo mismo. En binario base 2 lo que haré será añadir ceros por la derecha. Entonces, por ejemplo, este bloque de aquí, que hace el desplazamiento L, de left a la izquierda, es el shift left, desplazamiento a la izquierda de 8 bits, lo que hará será eliminar los 8 de más peso, los que iban del B8 al B15, fijaros que los he perdido, y hemos añadido 8 ceros por la derecha. Entonces, en realidad, nosotros combinando bloques de desplazamiento a izquierda y derecha, lo que podemos hacer es definir un bloque, que es el que usaremos, que es el Shift Arithmetic. El Shift Arithmetic recibe un número X, que es el número propiamente dicho de 16 bits que nosotros queremos procesar, y luego, por la Y, aunque nosotros pongamos un número de 16 bits, en realidad lo que usaremos serán los 5 bits de menos peso. Y en estos 5 bits de menos peso yo codificaré los posibles desplazamientos a izquierda y derecha. Fijaros que como estoy trabajando con números de 16 bits, el máximo de desplazamientos que puedo hacer son 16 a la derecha, 16 a la izquierda. Necesito 1 para codificar el signo izquierda-derecha y 4 para codificar esos 16 desplazamientos posibles. En total, 5 bits. Por tanto, del operando Y de este bloque de desplazamiento, únicamente consideraré los 5 bits de menos peso. El resto de bits no los vamos a utilizar. Entonces, combinando desplazamientos de 1, 2, 4 y 8, yo puedo conseguir cualquier desplazamiento entre 1 y 15. Lógicamente, dependiendo del bit de signo de la Y, que es este bit de aquí, el B4, lo que haremos será decidir si hacemos un desplazamiento a la izquierda o un desplazamiento a la derecha. Esto de aquí que pone B0, B5, esto es del 0 al 4. Luego ya lo corregiré. Del 0 al 4 tenemos 5 bits que son los que necesitamos. Bueno. Este es un bloque que normalmente da bastantes dificultades a los alumnos, les cuesta bastante. Este año he preparado bastantes transparencias, ejemplos para que lo veamos claro, porque en realidad tampoco es tan complicado. Entonces, lo primero que hay que recordar es que hay dos tipos de desplazamiento, aritmético y lógico. El lógico es el que se utiliza para números naturales y el aritmético es el que se utiliza para números enteros. Por tanto, para números que pueden ser positivos o negativos. Los naturales siempre son positivos. La única diferencia entre hacer un shift arithmetic y un shift logic es a la hora de desplazar a la derecha, a la hora de dividir. A la hora de desplazar a la izquierda, los dos funcionan exactamente igual. Y a la hora de desplazar a la derecha, la diferencia viene cuando el número es negativo. Cuando el número es negativo, en el desplazamiento aritmético añado unos por la izquierda y en el lógico añado ceros. En el lógico siempre añado ceros. En el aritmético, ceros
cuando es positivo, unos cuando es negativo, porque lo que hacemos es copiar el bit de signo. Por tanto, la diferencia entre el shift aritmético y el shift logic únicamente la vamos a tener en el desplazamiento a la derecha y cuando el número X que nosotros vayamos a desplazar sea un número negativo. Si el número es positivo, funciona exactamente igual. Si el desplazamiento es a la izquierda, si lo que hacemos es multiplicar, también funciona exactamente igual el shift arithmetic y el shift logic. En los cuestionarios veréis que tenéis muchos ejercicios pequeñitos de una única respuesta y, por ejemplo, pues podemos tener este de aquí, calcular el shift logic del número X y el número Y, que es 0xAAFE. Pues primera cosa a tener en cuenta de este parámetro Y, como hemos dicho antes, nos quedamos únicamente con los 5 bits de menos peso. Entonces, el AAFE, si yo lo paso a binario, pues la A sería el 10, que es 8. La A es otro 10, que es 8 más 2. La F son 4 unos. Y la E es el que le falta una unidad para llegar a la F. Por tanto, es todo unos menos el último que vale 0. Bueno, pues aunque este número tenga todos estos bits, ojo, que solo vamos a utilizar los 5 de menos peso. Por tanto, estos de aquí, 1, 1, 1, 1, 0. Y todos los otros es igual lo que valgan porque nuestro bloque no los va a usar. Si os fijáis en la transparencia que he puesto antes, el bloque de desplazamiento solo trabaja con los 5 bits de menos peso del parámetro Y. Por tanto, todos estos de aquí nos es igual lo que valgan porque estos no los vamos a usar. Entonces, ahora ya sabemos que el desplazamiento está codificado en este número. ¿Y este número qué es? Es un número que está representado en complemento A2. Un complemento A2 quiere decir que representa tantos positivos como negativos. Sabemos que el bit de signo es el de más peso, es este 1, por tanto, es un número negativo. ¿Y este número qué representa? Pues lo podéis hacer de muchas maneras, pero yo lo que hago es cambiarle de signo. Y cambiarle de signo para saber el número positivo y así ya sabremos cuál es el módulo. El módulo lo sacamos haciendo el complemento y sumando 1 y luego le añadimos un signo menos porque sabemos que el número es negativo. Entonces, si yo quiero hacer la negada, el menos de este número, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar unos por ceros y ceros por unos. Por tanto, me va a dar este número de aquí, ¿no? El 1 pasa a ser un 0, 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 el 0 pasa a ser un 1. Ahora le sumo un 1 y ¿esto cuánto da? 1 y 1, 0, llevamos 1, 1 y 0, 1, 0, 0, 0. ¿Esto qué número es? Esto es el 2 en decimal. 2 en decimal, pero yo sé que este número es negativo porque el bit de signo era un 1. Por tanto, aquí lo que me dice es menos 2. ¿Menos 2 qué quiere decir? Quiere decir 2 desplazamientos a la derecha. Por tanto, aquí lo que tendré que hacer es coger este número, el 0x8CEF, pasarlo a binario, desplazarlo 2 posiciones a la derecha y, como es lógico, añadir ceros por la izquierda. ¿Lo veis? El primer paso siempre es de este segundo operando, que es la Y, mirar a ver cuáles son los 5 bits de menos peso. Y de esos 5 bits de menos peso, mirar a ver si hay que desplazar a izquierda o derecha y cuántos bits. Vamos a hacer un ejemplo más paso a paso, que es el que he añadido. Bueno, varios ejemplos. El primero es este. Esta F ya veremos luego que hay un bloque en el cual, dependiendo del código F que se le dé, puede hacer una función o puede hacer otra. Entonces, por ejemplo, la función 0x6, la veremos luego, de dónde viene esta codificación, es un shift arithmetic. Yo tengo que hacer un shift arithmetic donde la x vale 0x70f0 y la y vale 0x00dc. Lo primero que hago es convertir a binario. ¿El 7 qué es? El 7 es 0111. Esto de aquí es un 7 en hexadecimal. ¿El 0 qué es? El 0 son 4 ceros. ¿La F qué es? La F son 4 unos. ¿Y el 0 qué es? Pues el 0 son 4 ceros. Muy bien. Ahora cogemos la Y. El 0 son 4 ceros, el 0 son 4 ceros. ¿La D cuál es? Yo lo que hago es contar. La A es el 10, A, B, C, D, cuento con los dedos, son 4, pues 10, 11, 12, 13.
es el 13. Es 8 más 4 más 1. Este es el D. Y si no, pues lo que podéis hacer es haceros una tablita pequeñita con las 16 combinaciones de hexadecimal e irlo a leer a la tabla. ¿El C cuál es? Pues si la A es el 10, el B es el 11, el C es el 12. ¿El 12 qué es? Es 8 más 4. Por tanto, el bit de la posición 8 y el bit de la posición 4 a 1, esto me da una C. Entonces, lo que decíamos, del parámetro Y únicamente miramos los 5 bits de menos peso, que son estos 5 bits que yo tengo aquí en negrita. Ahora veo que el número es negativo. Si el número es negativo, lo que quiero saber es el módulo que está codificado aquí, para lo cual lo que hago es menos este número negativo, me dará el positivo. El 11100, lo que hacemos que es cambiar ceros por unos y unos por ceros, complementar. Entonces, si complemento, me sale 00011 y para el complemento a 2 tengo que sumar 1. 1 más 1, 0 y me llevo 1. 1 más 1, 0 y me llevo 1, 1, 0, 0. ¿Esto qué número codifica? Este es el valor 1, 2, 4, pues esto es un 4. Por tanto, yo sé que es un menos 4. El menos quiere decir desplazar a la derecha. Menos quiere decir derecha. Y el 4 de módulo, pues 4 posiciones a la derecha. Este de aquí es un shift aritmético. Al ser aritmético, yo tengo que hacer la extensión de signo. Tengo que copiar el bit de signo de la X. Pero en este caso, la X, el bit de signo, ¿cuánto vale? El bit de signo de la X vale 0. Por tanto, es un número positivo. Por tanto, lo que tendré que hacer es añadir 4 ceros por la izquierda, que son estos 4 ceros. A continuación, copiar el número X, que es este de aquí. Esta parte de aquí. La copio aquí. Y fijaros que los 4 bits de menos peso los pierdo. Estos 4 bits de menos peso, cuando yo desplazo a la derecha, en realidad me darían decimales, pero como estoy trabajando con números naturales, los números naturales no tienen decimales. Por tanto, estos 4 de menos peso los pierdo. Por tanto, añado esos 4 por la izquierda, mantengo los otros 12 que tenía y ahora vuelvo a hacer la conversión a hexadecimal para dar la respuesta en hexadecimal. Los 4 ceros es un 0 y los otros pues era simplemente el número que ya tenía, el 70F, ¿no? Por tanto, la respuesta es 0x 070F. Vamos a hacerlo ahora un poco más complicado. Vamos a hacer que el bit de signo de la X sea 1, que el número sea negativo. Entonces, en este ejemplo, el 80F0 lo paso a binario, el 00 de C lo paso a binario, nuevamente me quedo con los bits de menos peso, es exactamente el caso anterior. Tengo que hacer 4 desplazamientos a la derecha, pero ojo que ahora al desplazar a la derecha y copiar el bit de signo, que es este de aquí, por la izquierda yo tengo que añadir 4 unos y luego sí ya el número X eliminándole los 4 de menos peso. Y este será mi resultado. Fijaros cómo da muy diferente por el hecho de ser un número negativo, ¿no? Al ser un número negativo, ahora en el de más peso me ha aparecido una F. Esto de dividir por dos números enteros representados en complemento a 2 y que haya que añadir unos por la izquierda, fijaros que es coherente con lo que nosotros esperamos. Si yo hago la tabla de la representación de números en complemento a 2, acordaros que el de más peso es el bit de signo y a continuación viene el módulo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estos son los positivos, el 0 se considera positivo, y luego en los negativos, acordaros, la cosa iba al revés, o sea, no seguía por aquí con los números ordenados de manera natural, sino que los tenemos con módulo decreciente, ¿no? Por tanto, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. El menos 1 sería la F en hexadecimal. Entonces, fijaros que si yo cojo el menos 8 y divido por 2, menos 8 dividido por 2, ¿cuánto da? Menos 8 dividido por 2 da menos 4, ¿no? Entonces, fijaros que cuando yo paso del menos 8 al menos 4, he desplazado una posición a la derecha, pero por la izquierda he añadido un 1. Y si ahora vuelvo a dividir por 2, vuelvo a desplazar otra posición a la derecha y vuelvo a añadir otro 1 por la izquierda. Por tanto, para que sea coherente con la representación de números en complemento a 2, al desplazar a la derecha y dividir por 2,
tengo que añadir unos por la izquierda. Vamos a hacer otro ejemplo, que es el Shift Logic. Entonces, en este caso, también para acabar de ver todas las combinaciones posibles, fijaros que como este es lógico, yo por la izquierda siempre añadiré ceros, tanto si el bit de más peso es un 1 o si es un 0, porque este no es el bit de signo. ¿Por qué no es el bit de signo? Pues porque es un número natural. Y los naturales siempre son positivos. Entonces, como siempre es positivo, aquí el bit de más peso no es el bit de signo. En un número que siempre es positivo no tiene sentido codificar un bit de signo. Por tanto, aquí lo que hago nuevamente es mirar a partir de la Y los 5 bits de menos peso, es el mismo ejemplo de antes, lo codifico en menos 4, desplazo 4 posiciones a la derecha, pero ahora, aunque el bit de más peso sea un 1, por la izquierda lo que añado son 4 ceros. Por tanto, el resultado que me da es 0x0800f. Entonces, espero que con esto os sea fácil el tema de los desplazamientos, porque a la gente le cuesta bastante, pero en realidad pues no tiene demasiada dificultad. Sobre todo lo que más se equivocan es el no acordarse de que hay que coger los 5 bits de menos peso y todos los otros, pues es igual lo que valgan. Esto de aquí tanto es que valgan 1 como que valgan 0. Estos no afectan, esos se descartan. Entonces, lo que os comentaba antes, nosotros tendremos un bloque en el cual podré escoger qué función quiero hacer. Entonces, la X siempre será de 16 bits y la Y siempre será de 16 bits. En algunos bloques, como por ejemplo el AND, sí que yo necesito los 16 bits. En otros, como el Shift Arithmetic y el Shift Logic, de la Y solo necesito 5 bits. Pero por no mezclar aquí buses de 16 y de 5 bits y hacer un merde, pues lo que hacemos es poner siempre buses de 16 bits. Yo pondré a calcular todas las operaciones en paralelo y lo que haré será seleccionar qué operación quiero saber el valor. Entonces, las operaciones que yo puedo hacer pues serán, por ejemplo, la AND, la OR exclusiva, la NOT, el ADD, la NOT, etc. El SUB, el Shift Arithmetic, el Shift Logic. Entonces, el código F lo que me codifica es cuál de ellas va a pasar a la salida. Yo las calculo todas en paralelo, pero a la salida W únicamente me voy a quedar con una de ellas. Otro bloque que vamos a utilizar es el detector de ceros. El detector de ceros es un bloque que lo que hace es que la Z vale 1 si todos los bits de la X, los 16 bits de la X, valen 0. Por tanto, el bloque Z lo que hace es detectarme si la entrada X vale 0. Si la entrada X vale 0, la Z vale 1. Si la entrada X es distinta de 0, lo cual quiere decir que alguno de sus 16 bits es diferente de 0, entonces la salida va a valer 0, porque únicamente indica cuando la entrada X es exactamente igual a 0, los 16 bits igual a 0. Implementación interna, pues simplemente con puertas OR, sumando todos los bits. Otro tema que vamos a usar es el sumador con detector de acarreo, entonces con detector de valor no representable. Cuando trabajamos con números naturales, la representación de valor no representable se hace con el carry. En cambio, cuando trabajamos con enteros, se hace con lo que se conoce con la V, es lo que se conoce como overflow. Entonces, estos bloques los vamos a utilizar luego para poder hacer comparaciones, para poder comparar dos números. Entonces, por ejemplo, en el caso de números representados en complemento a 2, ¿cuándo tengo overflow? Pues tengo overflow cuando yo, por ejemplo, opero números que son positivos, por tanto, su bit de signo vale 0 y el resultado es negativo. Si yo hago la suma de dos números positivos, el resultado tiene que ser positivo. Si el resultado es negativo, es que lo ha calculado mal, hay overflow. O al revés, si yo sumo dos números negativos y el resultado es positivo, pues lo que veré es que tengo aquí los bits de signo a 1 y el resultado a 0, nuevamente tengo un error. Si yo sumo dos números negativos, el resultado tiene que ser negativo. Bueno, todo esto es más de la parte de electrónica digital 1, lo que es la aritmética, pero estos bloques aquí pues, los vamos a usar, aunque internamente no los construyamos.
Si yo lo que hago es la resta, pues lo mismo. Cuando yo hago la resta en números naturales, ¿cuándo tengo problemas? Pues si yo hago x menos y y son números naturales, cuando ponemos la u esta lo que quiere decir es un signet. Un signet, ¿qué quiere decir? Quiere decir sin signo, quiere decir número natural. Entonces, si la y es mayor a la x, al hacer la resta me dará un número negativo. Un número negativo no es representable con números naturales, por tanto, eso dará lugar al carry igual a 1, resultado no representable. Si yo hago restas de números enteros, que pueden ser positivos y negativos, pues será representable siempre y cuando el resultado esté entre el valor mínimo, que es menos 2 a la 15, y el valor máximo, que es 2 a la 15 menos 1. Si está fuera de este rango, entonces tendré overflow, la v valdría 1. Para hacer la comparación, ¿cómo lo haremos? Pues para comparar si dos números son iguales, haremos la resta. Si la resta es igual a 0, quiere decir que los números son iguales. Si la resta es distinta de 0, los números son diferentes. También podemos hacer la comparación menor o igual. La máquina que estoy implementando me va a permitir calcular el menor y el menor o igual. Entonces, si es menor, lo sacamos con la salida del carry. Si lo hacemos con números enteros, entonces, pues es lo que os comentaba antes. Depende del signo, de los operandos y del resultado. Pero eso, si planteáramos la tabla de verdad, es lo mismo que poner una puerta OR y hacer la OR exclusiva entre la V y el bit de más peso, que es el bit de signo del resultado. Esto nuevamente es un tema más de la primera parte de electrónica digital, de electrónica digital 1. En esta asignatura no vamos a ver los bloques por dentro, pero lo comento de pasada por recordarlo. Si no lo sabíais, pues tampoco es importante porque tampoco lo vamos a usar. Lo que sí que es importante es saber que cuando yo haga la comparación, el bit z funciona un poco de manera confusa respecto a lo que esperábamos. Cuando yo hago la comparación, la salida va a valer 1, pero fijaros que si la salida vale 1, entonces el bit z va a valer 0, y al revés, si la omega, la salida W vale 0, entonces la Z vale 1. Por tanto, el bit Z funciona un poco al revés. ¿Y esto por qué? Pues porque el resultado de la comparación verdadero lo codificamos con un 1 a la salida. W igual a 1. Los 16 bits valen todos 0, menos el de menos peso, que vale 1. ¿Y esto por qué? Pues porque la ALU está montada así. De hecho, aquí nos lo dice, ¿no? Los 16 bits de salida W solo tienen dos posibles valores como resultado de una comparación, verdadero o falso. Verdadero lo codificamos con el bit de menos 0 a 1 y falso con el bit de menos peso igual a 0. Entonces, como el bit Z lo que hace es mirar si la salida W es 0 o es 1, pues lo que hará es darme la negada del valor que tiene la W en las comparaciones. Entonces, las comparaciones que yo puedo hacer son menor que, lower than, LT quiere decir lower than, menor que, LE quiere decir lower or equal, less than or equal, EQ quiere decir igual, y fijaros que esto es que añade una U, es la U que decíamos del unsignet, es la comparación para números naturales. Para números naturales usaremos estas dos funciones, para números enteros utilizaremos estas de aquí. Y para ver si son iguales, pues tanto sirve la misma para naturales como para enteros. Internamente, el bloque de comparación pues me permite hacer todas estas comparaciones que hemos visto antes. Cómo se implementa internamente es lo que tenemos aquí, pero esto tampoco es materia de esta asignatura. Eso era de electrónica digital 1. Aquí vamos a suponer que el bloque ya está hecho y ya nos da el resultado de si son iguales, menores o iguales, etc. Por primera vez vemos aquí lo que es la ALU. ¿La ALU qué es? La ALU es la unidad aritmético-lógica. ¿Por qué se le llama aritmético-lógica? Porque permite hacer operaciones aritméticas. ¿Las aritméticas cuáles son? Pues son las operaciones matemáticas. La AND, la OR, la XOR, la NOT, la suma, la resta, el desplazamiento, etc. ¿Y las operaciones lógicas cuáles son? Las operaciones lógicas son las de comparación. Entonces, la ALU permite hacer operaciones lógicas y aritméticas, y además también pues, me permite que la entrada Y salga tal cual a la salida sin haber hecho ninguna modificación.
Entonces, fijaros que para configurar este bloque de la ALU, qué operación hace, yo tengo los 3 bits de la F y los 2 bits de la operación. Con los 2 bits de la operación decido si es una operación aritmética o una operación lógica, y con los 3 bits de la F acabamos de concretar cuál de estas operaciones en concreto es. Y sobre todo, acordaros de que cuando hago una comparación, si la W vale 0, la Z vale 1. Y si la comparación se cumple, la W vale 1 y la Z vale 0. El código OP, nuevamente, mediante un multiplexor, yo seleccionaré si cojo el bloque de operaciones aritmético-lógicas o el bloque de operaciones de comparación, o dejo pasar la Y hacia la salida. Fijaros que en esta implementación, para no dejar esta entrada al aire, la ha conectado la 3 con la 2. Por tanto, esta columna de aquí en realidad haría lo mismo que la del 1-0. Tal como está conectado, están unidos, por tanto, haría la misma funcionalidad. Vamos a ver ahora un ejemplo. De esto tenéis montones de ejemplos en los cuestionarios. Lo que vais a hacer en el capítulo 8, pues básicamente va a ser esto también, el poder saber cuál es el valor a la salida de la ALU. Lo que tenemos en negrita son los datos y lo que tengo en verde es lo que yo tengo que calcular como resultado. Por tanto, me dan las entradas de la ALU, que son los 16 bits de la X, los 16 bits de la Y, los 3 bits de función, los 2 bits de operación, y me piden los 16 bits de salida de la W y el bit de salida de la Z. Entonces, si me dicen que el código de función vale 010 y el código de operación vale 00, ¿esto qué función está implementando? Pues esto no hay que saberlo de memoria. Esto tenéis un chuletario que en los exámenes se proporciona, que nos dice qué es lo que está implementando. Entonces tengo que venir aquí, código de operación 00, código de función 010. El 010, ¿dónde lo tengo? Lo tengo aquí, tiro para aquí, para la derecha. Por tanto, ¿cuál es la función que está haciendo? Está haciendo la OR exclusiva. ¿Lo veis? Esto es importante, ¿eh? Porque no es difícil, pero si uno no sabe dónde se tiene que ir a leer, pues lo tiene un poco complicado. Entonces, lo primero es saber qué función tengo que implementar. Y la función la saco a partir del código de función y el código de operación. El código de función es esta columna de aquí, el código de operación es esta de aquí, en este caso del 00. Entonces, yo tengo que hacer la OR exclusiva entre FA12 y EBAC. Bueno, para hacer la OR exclusiva lo más fácil es pasar a binario. Si paso a binario, la F son 4 unos, la A es el 10, por tanto es 8 más 2. El 1 es un 1 y el 2 es un 2, ¿no? La Y, la E, pues es justo 1 antes de la F, por tanto el de menos peso a 0. La D es el 13, 8 y 4, 12 y 1, 13. La A es el 10, que es 8 y 2, 10. La C es el 12, 8 y 4, 12. Bueno, ahora que ya tengo puesta la X y la Y, hago la OR bit a bit. Por tanto, la OR exclusiva. 0,0, 0. 1,0, 1. 0,1, 1. 0,1, 1. 1,0, 1, etc. O sea, siempre que tenga un único 1, el bit de salida valdrá 1. Si tengo dos unos o dos ceros, el bit de salida valdrá 0. Por tanto, hago la OR exclusiva bit a bit y una vez lo tengo, lo que hago es convertir esto otra vez a hexadecimal. Esto es un 1, esto es un 7, este de aquí es 8 y 2, 10 y 1, 11, el 11. El 11 es la B. Y esto de aquí, 8 y 4, 12 y 1, 13, es la E. Por tanto, la salida W vale 1, 7, BE. ¿Y la columna fácil cuál es? Es la columna de la Z. Si este número de aquí es distinto de 0, la Z vale 0. Si este número de aquí es igual a 0, como es este caso de aquí, entonces la Z vale 1. Fijaros este segundo caso. El código de función vale 001, el código de operación vale 10. El 10 es este de aquí, por tanto, ¿qué función está haciendo la ALU? Me está dejando pasar la Y, me está conectando la Y de la entrada a la salida directamente sin hacer ninguna operación. Por tanto, tengo que coger este operando Y y copiarlo aquí. La salida de la ALU es exactamente el número Y. Este número es distinto de 0, por tanto el bit Z vale 0.
Bueno, pues así podéis ir haciendo los dos otros ejemplos que tenemos por aquí y los que tenéis en el cuestionario. Esto es bastante mecánico. Una vez pillada la sistemática, no es en absoluto complicado. Bueno, para seguir construyendo nuestra unidad de proceso general, lo que vamos a hacer es que a la ALU le vamos a poner encima lo que se conoce como un banco de registros, o en inglés, regfile. ¿El banco de registros qué es? Pues de la misma manera que el registro era una agrupación de biestables, el banco de registros es una agrupación de registros, que a su vez están hechos por biestables. Podemos añadir nuevas funcionalidades a la ALU, que es el bloque miscelánea, y este de aquí es el esquema interno que nosotros tendremos dentro de la ALU. Pero lo importante es la tabla esta. Esta tabla es la que tenéis que saber interpretar y es la que no tenéis que memorizar, puesto que esta tabla la vamos a tener en un chuletario y vamos a echar mano de ella en los exámenes para poder resolver todo aquello que nos pidan. El banco de registros consiste en 8 registros de 16 bits y esos registros les llamamos del 0 al 7. Entonces, la entrada del banco de registros, que es de 16 bits, está conectada a la entrada de los 8 registros. Por otra parte, tengo una señal de permiso de escritura, WRD, que está conectada a la señal de load de todos los registros. Y luego, fijaros que esta señal de load la saco a partir de un decodificador. El decodificador, si os acordáis, únicamente uno de las salidas vale 1. Siempre y cuando el enable vale 1. Si el enable vale 0, ninguno de ellos va a estar a 0. Por tanto, fijaros que en el banco de registros yo voy a poder escribir el valor que tengo a la entrada D en un registro que llamaremos registro destino y ese registro lo especificaré en lo que se llama @d. @d es la dirección del registro destino. Como yo tengo 8 registros, necesito 3 bits para poder codificar cuál de esos 8 registros va a ser el destinatario del dato que tengo a la entrada. Entonces, si el destinatario es el registro 3, pues resultará que el registro 3 será el único que tenga la señal de carga load igual a 1 y por tanto será el único que memorice internamente el valor que tengo a la entrada D. Luego yo tengo dos salidas que son la A y la B que conectaré a la ALU. Las salidas es lo que yo leo de los registros y por tanto son salidas de 16 bits. Aquí, mediante un multiplexor, yo tengo a la entrada los valores de los 8 registros y a la salida del multiplexor dejo pasar únicamente el valor de uno de ellos. ¿Cuál? El que yo tengo en el bus de direcciones. Entonces, @A es la dirección del registro que voy a leer por A, @B es la dirección, también codificada con 3 bits, del registro que voy a leer por B. ¿Lo veis? Por tanto, en este banco de registros yo puedo escribir en un registro destino y puedo leer 2 registros A y B. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo que tenéis en los cuestionarios. También os va a pedir alguna cosa. Y también puede parecer un poco lioso, pero en realidad no lo es cuando se coge la sistemática. Todo lo que está rellenado aquí son datos y lo que está vacío es lo que me piden que rellene. Entonces, ¿cómo funciona el banco de registros? Pues acordaros, WRD es la señal de permiso de escritura, es write en el registro D. Por tanto, si write D vale 1, quiere decir que voy a escribir en un registro. ¿En cuál? En el que está especificado en @D. ¿Y @D qué registro me especifica? 001, ¿qué registro es? Es el registro 1. Por tanto, en el registro 1 voy a escribir un valor. ¿Y qué valor voy a escribir? El valor que tengo en el bus D. ¿Y el bus D qué valor tiene? 0x0020. Entonces, fijaros que este valor me queda escrito en el registro, pero me queda para el siguiente ciclo, ¿no? Esto, si os acordáis de la clase que hicimos, cuando viene el flanco ascendente de reloj, pues si aquí el dato valía 1, este valor 1 de la D me queda dentro del registro, en la salida Q, me queda para el siguiente ciclo. Por tanto, este valor que escribo lo voy a tener, como estamos evaluando el ciclo C, en el ciclo C más 1. Aquí yo voy a tener el valor, ¿qué valor? El valor 0x0020. ¿Lo veis? Que es el valor que escribimos en el registro de destino, que es 001R1, y el valor es 0020. ¿Cuánto vale A?
Pues por A lo que me va a salir es el contenido del registro indicado por @A. @A me dice que lo que estoy leyendo es el registro R2. ¿Y el registro R2 cuánto vale? El registro R2 vale 1, por tanto aquí me va a salir un 1. Por B, ¿qué me va a salir? Por B me va a salir el contenido del registro indicado por @B. ¿B cuánto vale? Vale 0. Por tanto, me dice que por B me sale el contenido del registro 0. Y el registro 0 vale 0031. Por tanto, aquí me va a salir 0x 0031. Bueno. Marcos, Sí. ¿nos podríamos encontrar bancos que en vez de 2 salidas pudieran tener 3 o una? Bueno, con una complicado porque no podríamos hacer operaciones de sumas y restas. Que hubiera más de 2 podría haberlos, pero nosotros no tenemos. En el Vale. procesador que vamos a hacer, no. Vale. Bueno, entonces, fijaros en el ciclo C+1. En el ciclo C+1, la señal de permiso de escritura vale 0. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que no vamos a escribir en ningún registro. Por otra parte, los otros registros, fijaros que lo que hacen es mantener el valor. Yo aquí lo que he hecho ha sido escribir en el registro 1. El registro 1 tiene su valor actualizado, pero todos los otros, como no los he modificado, ¿qué valor tienen? Pues exactamente el mismo valor que tenían. El mismo valor que tenían lo tienen en el ciclo siguiente, ¿no? Entonces, en el ciclo 2, fijaros que el registro destino, ¿cuál es? El registro destino es el 111, que es el R7, y el valor a escribir es 0021. Por tanto, aquí en el registro 7 escribiremos el 0x0021. Y todos los otros registros, pues los valores el mismo que tenían, ¿no? Entonces, @A vale, apunta al registro 7, por tanto, por A me sale el contenido del registro 7, este valor me sale aquí, y @B me apunta al registro 7 también, pues me saldrá el mismo valor. Bueno, el ciclo C+3 sí que la señal de permiso de escritura vale 1, el registro destino, ¿cuál es? 1, 2, 4, 4 y 1, 5 es el registro 5. El registro 5 quedará escrito, que el registro 5 aquí en este listado no sale, pero lo tendríamos aquí, pues me quedará escrito el valor este 0x0105, pero ya fuera de los datos que me piden en esta tablita, ¿no? Ya sería para el ciclo C+4. Y el valor de A y B, pues es lo que sale, por lo que tengo en el registro 124, registro 4, y en el bus B lo que tengo en el registro 1. El registro 4 tiene FF01, pues esto es lo que me sale por A, y el registro B, pues lo que tengo en el registro 1, que es el 0x020. ¿Lo veis? Esto aquí lo único que hay que saber es interpretar qué es cada cosa, pero esto hace referencia al esquema anterior. Entonces, una vez se coge la sistemática, no tiene demasiada complicación, porque fijaros que tampoco hemos hecho ninguna operación matemática ni nada complicado. Lo único difícil es saber dónde hay que ir a leer la información y dónde hay que ir a escribirla, y cuándo se actualizan y cuándo no se actualizan. Se actualizan cuando hay la señal de permiso de escritura, esta señal es clave, la señal de write D, la señal de escritura en registro D. Marcos, Sí. no veo cómo sacas el R5. El 101 y pones R5. Claro, porque esto es 1, 2, 4, los pesos, ¿no? 1, 2, 4, si esto vale 1, esto vale 1 y esto vale 1, si lo paso a binario, esto es igual a un 5 en decimal. Este es el bit 0, este es el bit 1, este es el bit 2. El bit 0 tiene un peso de 1, el bit 1 un peso de 2, el bit 2 un peso de 4, ¿no? Porque es 2 a la 0 por B0 más 2 a la 1 por B1 más B2 por 2 a la 4. Entonces aquí lo que yo veo, el 101, ¿qué quiere decir? Quiere decir que B0 vale 1, B1 vale 0 y B2 vale 1. Por tanto es 1, perdón, 2 a la 2.
2 a la 2, que es 4. 1 por 4 más 0 por 2 más 1 por 1. ¿Y esto cuánto da? Esto da 5 en decimal. O sea, esto de aquí lo que tenemos es simplemente la codificación en binario del registro destino. Ah, vale. 00, que es el R0, hasta el 111, que es el R7. Vale. O sea, es pasar a decimal y sabrás el registro que es. Claro. Vale, vale. Ok. Bueno, entonces, fijaros que ya tenemos bastante completo nuestra unidad de proceso. Por otra parte, nosotros vamos a permitir que en la ALU, aparte de ponerle el valor de 2 registros que llamaremos fuente A y B, le pueda poner un número n que viene del exterior, que ya veremos de dónde se saca. Entonces, eso da lugar a poner aquí un multiplexor que permite seleccionar o el registro fuente B o el número n que utilizaremos, por ejemplo, para operandos inmediatos. Por otra parte, en el banco de registros yo podré poner datos del exterior, que esto lo veremos en otro capítulo, cómo leemos pues, del mundo exterior o de memoria. Entonces, la ALU me hará la operación entre 2 y fijaros que si esta es mi unidad de proceso, esto es una unidad de proceso que ya es general porque me permite hacer muchas operaciones, no la he planteado para ningún problema en concreto, pero para que esto haga la función que yo quiero tengo que darle una palabra de control y la palabra de control está formada por estos 33 bits que tenemos aquí abajo. ¿Los veis? Que son el arroba A de 3 bits, el arroba B de 3 bits, el RB/N, que es un bit, el código de operación, que son 2 bits, el código de función, que son 3 bits, el in/ALU, que es la entrada de selección de este multiplexor, los 3 bits que me controlan el registro de destino, el bit de permiso de escritura, bueno, y la n, que en principio, pues de momento pondremos que es un número de 16 bits, que tiene 4 dígitos hexadecimales. Pues todo esto que he puesto aquí es la palabra de control que la unidad de control tendrá que enviarle a esta unidad de proceso para que pueda ejecutar la función que yo quiera. Entonces, en este primer capítulo, la unidad de control va a continuar siendo un grafo. Un grafo que en cada estado pues, me dará una palabra de control con todos estos bits. Por tanto, yo tendré una unidad de control que será específica, continuará siendo específica, por tanto, todo el procesador es de propósito específico, pero la unidad de proceso, fijaros, ya tiene la G de general. Entonces, la unidad de proceso tiene un bus de entrada porque entran números del exterior y me proporciona, por un bus de salida write-out, números al exterior también de 16 bits. Entonces, las señales de control vendrán a la unidad de control y la unidad de proceso informará del resultado, sobre todo en el caso de comparaciones, mediante el bit de condición Z. Entonces, mediante esta ALU nosotros podríamos hacer 5 tipos de operaciones aritmético-lógicas y de comparación de 2 operandos, utilizando 2 registros, el A y el B, aritmético-lógicas de un operando, como por ejemplo la NOT, que solo requiere un operando, acciones de movimiento, que quiere decir mover un número de un registro a otro, acciones de datos, que quiere decir cargar un valor en un registro, y acciones de salidas de datos. Cada acción de estas tendrá asociada una palabra de control de 33 bits, pero nosotros, por comodidad, no trabajaremos con esa palabra de control de 33 bits, sino que trabajaremos con mnemotécnicos, que se llaman, que es la codificación de este estilo. Nosotros usaremos un mnemotécnico que nos servirá para acordarnos y ver fácilmente si este código de aquí es el código de la suma o de la resta o de la comparación. Fijaros que todo esto que me está saliendo aquí ya empieza a hacer el lenguaje ensamblador. Ya estamos muy cerca de la programación en lenguaje ensamblador. Bueno, entonces son las 6 ya. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Si tenéis alguna pregunta, hacerlo ahora. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Bueno, pues son y4, paro la grabación, recordadme luego que le vuelva a dar a grabar y a y4, más o menos, pues volvemos con la clase. Bueno, vamos a seguir si os parece bien. Entonces vamos a poder hacer operaciones aritmético-lógicas de comparación de dos operandos, como la AND, la OR, compare, equal, etc. El resultado lo vamos a poner habitualmente en un registro destino y algún ejemplo pues podría ser, por ejemplo, ATR7, R1, R2, lo que hace que es en el registro 7 me introduce el resultado de sumar el contenido del registro 1 más el contenido del registro 2, porque la sintaxis es at registro destino, coma, registro fuente A, coma, registro fuente B, de tal manera que el registro destino es el 7, el registro fuente A es el 1, el registro fuente B es el 2. Cuando nosotros añadamos una i en el operando, esta i en el mnemotécnico, lo que quiere decir es que tenemos un valor inmediato. El sub-i quiere decir que el operando es inmediato. El número no lo tenemos en un registro, sino que se lo pasamos directamente a partir de la n. Cuando nosotros hagamos operaciones como por ejemplo la NOT únicamente tiene un registro, la sintaxis es NOT registro destino, coma, registro fuente. ¿Y el registro fuente cuál es? Pues habría que mirar a dónde está la NOT a ver con qué está conectada. Entonces, si venimos aquí al bloque aritmético lógico, fijaros que la NOT, ¿con qué está conectada? La NOT está conectada con la X. El valor de la X me entra en la NOT. Por tanto, será el registro fuente A. NOT, registro destino D, registro fuente A. Acciones de movimiento, pues copiar el valor de un registro en otro. Move R3, R2, me copia en R3 el mismo valor que tengo en R2. Move con operando inmediato R5, el número, este número me lo introduce dentro del registro destino. Acciones de entrada de datos, esto lo veremos en otro capítulo, me permite meter datos del mundo exterior, normalmente de una controladora de puertos. Eso será una instrucción que ya veremos cómo se implementa, que es la instrucción in. Y acciones de salida, pues la función out me permite sacar un dato al exterior. Bueno, casos particulares, en este capítulo puede ser que al hacer una operación no nos interese el resultado de la operación, sino que nos interese simplemente actualizar el bit de condición Z. En ese caso, cuando lo único que nos interesa es el bit Z, nosotros pondremos un guión. Este guión quiere decir que no hay registro destino. Por tanto, no se almacena el resultado de la operación en ningún registro destino. Eso no quiere decir que la operación no deba hacerse, porque la operación me va a afectar, me va a actualizar el bit Z y el bit Z es el que utilizaré seguramente para saltar a uno u otro estado en el grafo. Luego también tengo una instrucción, un mnemotécnico que es el NOP. El NOP es el No Operation y el No Operation quiere decir simplemente dejar pasar un ciclo sin hacer nada. Para no hacer nada y no machacar ningún valor, la señal de permiso de escritura WRD tendrá que valer 0. Otra cosa importante es que hay algunas operaciones que las voy a poder hacer en paralelo, por lo menos en este capítulo. En capítulos posteriores ya veremos que como modificaremos un poco el hardware, eso no va a ser posible. Entonces, yo puedo hacer un in y un out simultáneamente, porque uno va para un registro destino y el otro lo saco de un registro fuente. En cambio, lo que no puedo hacer es escribir en dos registros simultáneamente. Por tanto, según qué operaciones se podrán hacer en paralelo, según qué operaciones no.
Entonces, vamos a ver un tema importante que tenéis habitualmente en los exámenes y tenéis también en los ETs, que es el tema de sacar la palabra de control a partir del mnemotécnico y al revés, sacar el mnemotécnico a partir de la palabra de control. Entonces, este primer ejemplo, el ATR6, R3, R5, simplemente lo que tenemos que recordar es la sintaxis. La sintaxis es at, lo que va pegado al mnemotécnico, lo que está junto al mnemotécnico es el registro de destino, luego viene el registro fuente A, luego viene el registro fuente B. Por tanto, ¿cuál es el registro destino? El registro destino es el registro 6. El registro 6 quiere decir que en el campo @d yo tengo que codificar aquí un 6. El 110 es este 6 de aquí. Registro fuente A es el registro 3, por tanto en @a aquí yo tengo que codificar el 3 en binario, o sea 011. Registro fuente B es el registro 5, por tanto en @b tengo que codificar un 5, que es el 101 que habíamos visto antes. Entonces, ahora también es importante mirar el valor que tienen que tener las otras señales. Para mirar el valor de las otras señales tenemos que mirar cómo está construida nuestra unidad de proceso general. Entonces, por ejemplo, el bit RB/n, ¿dónde lo tengo? El bit RB/n es este bit de aquí. Fijaros que permite dar paso hacia la Y o al registro fuente B o al número n del operando inmediato. Entonces, aquí, como yo quiero que pase el registro B por Y, tengo que encaminar este camino de aquí, tengo que hacer que RB/n valga 1. Si no valiera 1, no podría dar paso de la salida B del banco de registros hacia la entrada Y. Código de operación y de función, ¿de dónde lo sacamos? Pues tengo que venir aquí abajo y buscar dónde está el AT. Si está solapando el control de la videoconferencia, no me deja ver lo que hay debajo. Bueno, entonces, el AT, ¿dónde lo tengo? El AT lo tengo aquí, ¿no? Y este AT, ¿qué quiere decir? Quiere decir código de operación 00 y código de función 100. Por tanto, el código de operación 00 y el código de función 100. Fijaros que no es difícil ir leyendo los valores, pero hay que saber a dónde hay que ir a mirar para saber qué valor tienen que tomar. El bit in/alu, ¿dónde lo tengo? Es este bit de aquí que controla el multiplexor de arriba. ¿Este multiplexor qué hace? Selecciona si lo que yo escribo en el registro destino es el resultado de hacer una operación en la ALU o es un número que me viene del exterior por R de in. En este caso, yo lo que voy a escribir en R6, ¿qué es? Es la operación de sumar R3 más R5. R3 más R5 me va a salir aquí a la salida de la ALU. Por tanto, tengo que encaminar este camino de aquí. Por tanto, in/alu tiene que valer 0. Señal de permiso de escritura tiene que valer 1, tiene que valer 0. Como yo voy a escribir en el registro destino 6, WRD tiene que valer 1. Si no, no quedaría escrito el valor de la operación. Y fijaros que la n, como no la estoy usando, porque no entro en operando inmediato, sino que entro el dato del registro fuente B, la n hemos puesto 4x. 4x que son 4 dígitos hexadecimales, por tanto, en realidad, cada x mayúscula de estas son 4x pequeñitas, son 4 bits. ¿Lo veis? ¿Y @d? @d es el registro destino. El registro destino es el registro 6, por tanto, hay que codificar un 6, que es 4 más 2, por tanto, 110. @d es 110. Vale. Entonces, la cosa la podríamos hacer también al revés. Me dan la palabra de control y me piden que saque el mnemotécnico. Entonces, aquí lo tenéis resuelto en la siguiente transparencia. Esto es importante que lo intentáis resolver sin mirar la solución. Y si os equivocáis, entonces miréis a ver dónde os habéis equivocado. Pero para coger práctica es importante hacer varios. Tenéis muchos cuestionarios con preguntitas de estas cortas, que son relativamente rápidas. Este tema tiene 2 cuestionarios, el ET8A y el 8B, pero el 8B solo tiene 2 ejercicios. Y en el 8A, aunque hay muchos ejercicios, muchos son cortitos, son de buscar palabras de estas. Entonces, por ejemplo, aquí yo cómo sé qué mnemotécnico es, pues tengo que venir al código de función y al código de operación.
código de función y código de operación es operación 0,1, por tanto, es de comparación y función 1,0,1. El 1,0,1 lo tengo aquí. Por tanto, la función que implementa es compare lower or equal para un signet. Por tanto, estos 3 de aquí más estos 2 de aquí me dicen que es el compare lower or equal. ¿El registro de destino cuál es? El registro de destino que va pegado al mnemotécnico lo tengo codificado aquí, en el RD. ¿Aquí qué está codificado? Está codificado un 3. Por tanto, registro de destino, el 3. Registro fuente A. Aquí está codificado un 1. Por tanto, registro fuente A es el R1. ¿Y el registro fuente B cuál es? Pues 101 es 1, 2, 4, 4 y 1, 5. Esto me dice que es el registro 5. ¿Lo veis? No es demasiado complicado. Entonces así podríamos ir haciendo con todos los otros y sacar o el mnemotécnico a partir de la palabra de control o la palabra de control a partir del mnemotécnico. Esto es importante que lo sepáis hacer. Entonces, fijaros que en aquellos casos en los cuales una señal no se utiliza, ponemos X. Por ejemplo, la NOT hemos dicho que solo utilizaba el registro fuente A. Entonces, como solo utiliza el registro fuente A, en este caso con el 2, ¿cuánto vale el registro fuente B? Pues el registro fuente B son todo X porque no se utiliza. Si yo no utilizo la entrada B, el RB/N también vale X, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, nosotros normalmente tendremos la idea primero en una especie de pseudocódigo o código en C, y ese código lo dividiremos en acciones que se pueden hacer en la unidad de proceso en un ciclo. Cada ciclo de la unidad de proceso, pues un mnemotécnico. Entonces, cada acción de estas va a ser un grafo, un nodo del grafo de estados. Indicaremos las transiciones entre estados, que podrán ser un código secuencial, transiciones incondicionales, paso de un estado al siguiente independientemente del valor del bit z, o puede ser que en algunos casos yo tenga saltos, tenga rupturas en la secuencia. Y esa ruptura la haré mediante el bit de condición z. Y ese bit z, según si vale 0 o vale 1, me llevará a un estado futuro o a otro. Eso ya lo veremos en ejemplos posteriores. Entonces, un tema importante es que mi ALU no me deja hacer cualquier operación. Por ejemplo, las comparaciones solo me las deja hacer del tipo igual, menor o menor o igual. Entonces, si yo tengo el diferente, ¿cómo lo hago? Bueno, pues el diferente es la negada de que sean iguales. Si yo no tengo el mayor que, pues los cambios, los operandos de orden, o hago la negada del menor o igual. O sea, siempre hay una manera equivalente de plantearlo que sí es implementable mediante mi ALU. Por ejemplo, yo tampoco puedo hacer la comparación una constante menor al valor de un registro, porque la constante me entra por la B, me entra por la entrada Y. Por tanto, tengo que cambiarlo de orden, tengo que hacer la comparación poniendo a la izquierda el registro y a la derecha la constante. Entonces, puede ser que en el ejercicio me lo den especificado al revés y eso simplemente es una complicación adicional de darle la vuelta para dejarlo de tal manera que sea implementable mediante la ALU. Esto creo que he trabajado bastante en las transparencias poniendo muchos recuadritos explicando pues, cómo se pasa de uno a otro. Con lo cual, como tenéis muchos ejemplos, es cuestión de practicarlos y eso al final se le coge el tranquillo. Entonces, ejemplo. Nosotros aquí lo que tenemos es el pseudocódigo de lo que es el cálculo del máximo común divisor. Acordaros, el algoritmo de Euclides decía, mientras sean distintos los números A y B, que en este caso los tengo en dos registros, el registro 0 y el registro 1, si R0 es el mayor, a R0 le resto el menor. Y si no, quiere decir que R1 es el mayor, a R1 le resto R0. Entonces, si yo esta operación la quiero hacer con la unidad de proceso general que hemos visto hasta ahora, la puedo hacer perfectamente. Lo único que tengo que hacer es especificar un grafo que me implemente este pseudocódigo de aquí. Y este pseudocódigo de aquí, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Lo primero que tengo que hacer es la comparación. Entonces, fijaros que yo no puedo hacer la comparación R0 distinto de R1. Yo lo que puedo hacer es si R0 es igual a R1. ¿Por qué? Porque mi ALU lo que tiene implementado es el equal, no el not equal. Por tanto, yo lo que haré es R0, mirar si R0 es igual a R1. Si R0 es igual a R1, yo sé que
la salida de la ALU valdrá 1 y el bit de condición valdrá 0. Entonces, si R0 es igual a R1, ¿tiene que entrar en el bucle? No, porque este bucle lo que hace es ir restándole al mayor al menor hasta que sean iguales. En el momento que son iguales, sale. Por tanto, si la z vale 0, no entra en el bucle. Por tanto, si la z vale 0, z negado, lo que hacemos es saltar al final a lo que vendría justo aquí después del while, ¿no? Pero nos saltamos toda esta parte del cuerpo del while. Por tanto, ya, fijaros, esto ya lo tenemos implementado, ¿no? Tenemos implementada la condición de mantenerse dentro del bucle. Una vez dentro del bucle, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar si R0 es mayor a R1. Pues nuevamente yo no puedo mirar si R0 es mayor a R1, pero puedo mirar si R1 es menor a R0, que es lo mismo. Entonces, si R1 menor a R0, si se cumple, la salida de la ALU valdrá 1 y el bit de condición valdrá 0. Entonces, si R1 es menor a R0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer R0 menos R1. Y si no, lo que tengo que hacer es la resta opuesta. R1 igual a R1 menos R0. Este de aquí hace R1 igual a R1 menos R0. Y este de aquí hace R0 igual a R0 menos R1. Por tanto, primero hago la comparación y luego, en función del resultado de la comparación, decido cuál es el que tengo que restar de cuál. Fijaros que pasar este pseudocódigo a grafo tampoco ha sido demasiado complicado. Y a partir de este grafo, cada nodo tendrá su palabra de control, que la calcularemos como hemos hecho en la transparencia anterior, y dándole esa palabra de control a la unidad de proceso general, nosotros podremos ejecutar el algoritmo de Euclides. Un tema importante es que a veces, y eso en programación es muy habitual, una misma cosa se puede hacer de varias maneras. Imaginaros, por ejemplo, que quiero inicializar el registro 1, ponerlo a ceros. Pues bueno, yo tengo la opción de cargar un operando inmediato que es 0 dentro del registro R1, o puedo hacer la OR exclusiva de R1 con R1. La OR exclusiva, si os acordáis, vale 1 cuando los dos son distintos, pero si yo tengo A igual a B, hago la OR exclusiva de un valor consigo mismo, pues eso siempre, cuando la A es igual a B, el resultado de la OR exclusiva siempre me va a dar 0. Por tanto, es otra manera de poner el registro 1 a 0. O puedo hacer R1 igual a R1 menos R1. R1 igual a R1 menos R1, pues esto es igual a 0. O puedo hacer la AND con un operando inmediato que valga 0. O puedo desplazar el número 16 posiciones a la derecha. En el momento que lo he desplazado 16 posiciones, me desaparece y me queda todo a 0. Y así sucesivamente con esas otras opciones que tenéis por ahí. Entonces, dependiendo de la unidad de proceso general, puede ser que alguna de estas estrategias sea más eficiente que otra. En ese caso usaremos pues, la más eficiente. Entonces, este es un primer ejercicio. Se trata de completar los mnemotécnicos y las etiquetas de la Z, del grafo, a partir de este grafo que ya nos lo dan medio hecho. Nos lo dan medio hecho y tenemos que rellenar los agujeros. Entonces, fijaros que lo primero que tengo es R1 distinto de 0. R1 distinto de 0 yo no lo puedo hacer directamente en mi unidad de proceso general porque lo único que me permite es comparar la igualdad. Por tanto, yo lo que implemento es compare equal R1 igual a 0. Si R1 es igual a 0, la salida de la ALU valdrá 1 y el bit Z valdrá 0. Entonces, fijaros que si R1 es igual a 0, no tiene que entrar dentro del if, porque solo entra cuando son distintos, ¿no? Por tanto, si R1 es igual a 0, no entra y por tanto con Z igual a 0 tengo que saltar al else. En cambio, si no se cumple, entonces la Z vale 1, sí que entro dentro del bucle y lo que hace es R2 igual a R2 más R3. R2 igual a R2 más R3 se implementa como add registro de destino R2, este de aquí es el registro de destino, y registros operandos fuente R2 y R3. Y si no, es cuando venimos a este nodo E sub C en el cual hace
R2 igual a R2 más 1. Fijaros que aquí tengo un operando inmediato, por tanto, la suma la tengo que hacer con un operando inmediato, registro destino, registro fuente A, y operando inmediato 1, operando inmediato 1. Fijaros que el registro destino y el registro fuente pueden ser el mismo, no tienen por qué ser distintos. Y por último, este lo ejecuta siempre, es R4 igual a R2 más R5. Esto es ADI, registro destino R4, registro fuente R2, operando inmediato 5. Vamos a ver ahora otro ejemplo que es un bucle. En el bucle for, esto es la inicialización, esto es la condición de mantenimiento y esto es la actualización que se hace cada vez que se pasa por una vuelta del bucle, ¿no? Entonces, esto lo que dice es que empezamos con inicializar el registro R0 a 0, mientras R0 sea menor a R5, vamos haciendo R7 igual a R7 menos R3 y cada vez vamos incrementando R0 en 1. Y una vez hemos hecho eso, R6 más, esta notación R0 más quiere decir R0 igual a R0 más 1. O sea, quiere decir incrementar el registro en una unidad. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona. Lo primero que tengo que hacer es la inicialización del bucle. La inicialización del bucle es R0 igual a 0. R0 igual a 0 lo puedo hacer con alguna de las estrategias de antes o simplemente cargar el operando inmediato 0 dentro del R0. Luego tengo que evaluar la condición de mantenimiento. Y la condición de mantenimiento es que R0 sea menor a R5. Si los números estos son números naturales, pues se puede hacer la comparación con el unsigned. Mientras R0 menor a R5 yo lo voy a detectar porque si R0 es menor a R5, si se cumple la comparación, la salida de la ALU valdrá 1 y por tanto el bit Z vale 0. Si se cumple, tengo que entrar. Por tanto, si se cumple la Z vale 0, tengo que entrar a hacer la operación esta, R7 igual a R7 menos 3. Que es la resta R7, R7, 3. Y luego lo último que tengo que hacer es la condición de actualización del bucle. La condición de actualización del bucle es R0 igual a R0 más 1. Por tanto, ADI R0, 1. Y luego vuelve otra vez arriba a evaluar si se cumple la condición de mantenimiento del bucle y a ejecutar la instrucción esta. Y una vez hemos acabado, pues se hace el ADI R6 igual a R6 más 1, que es incrementar la R6 en 1. Entonces, la condición de salida del bucle me lleva, cuando no tengo que entrar aquí dentro de esta instrucción, me lleva a la instrucción R6 que es este salto de aquí con la Z, con Z igual a 1. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo con un while. Lo dejo para que lo miréis porque si no, no dará tiempo a hacer otros ejercicios más interesantes. Otra opción es que no tengamos el grafo. También lo tenéis resuelto por las transparencias. Y lo que quiero hacer ahora es resolver los mismos ejercicios que hicimos en los capítulos anteriores, pero con la unidad de proceso general. En este caso, la suma de 4 números. Me vienen 4 números por la entrada y yo tengo que hacer la suma de esos 4 números. Entonces, vamos a hacer un grafo para la unidad de control y la unidad de proceso va a ser la que hemos hecho antes. Me va a venir una señal de control al grafo, que será la señal begin, y de parte voy a tener también el bit de condición Z que me viene de la unidad de proceso general. A partir de esos 2 bits yo podré saltar de un nodo a otro de mi grafo. Y cada estado me generará 34 señales binarias de salida, que serán la palabra de control más el bit en para indicar que hemos acabado el cálculo. Si en una transición no ponemos ningún valor en el arco, quiere decir que esa transición es incondicional, que se hace siempre y que no depende de ninguno de los valores de la entrada.
Entonces, si os acordáis, el diseño que habíamos hecho en el capítulo anterior, en el capítulo 7, era este de aquí, que únicamente requería 5 estados. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es tener que limitarnos a las instrucciones que puede ejecutar nuestra ALU. Nuestra ALU, si queremos meter 4 números, lo podemos hacer con el comando in. Por tanto, en un primer estado S0 recibiremos un primer número y este primer número lo memorizaremos en un registro, que será el registro 1 del banco de registros. Siguiente estado, nosotros leeremos el segundo número y este segundo número lo pondremos en el registro 2. Siguiente estado, leeremos el tercer número. Siguiente estado, leeremos el cuarto número. Entonces, fijaros que estos 4 números yo no los puedo sumar de golpe, porque mi ALU solo me permite sumar los números de 2 en 2. Por tanto, yo el resultado lo voy a guardar en un registro distinto, el registro 5, y primero lo que hago es la suma R5 igual a la suma del primero más el segundo. El primero lo tengo en R1, el segundo lo tengo en R2. A continuación, a ese resultado le añadiré el tercer número, que lo tengo en R3. Y a continuación, añadiré el cuarto número, que lo tengo en R4. Entonces, a partir de esas 3 sumas consecutivas, yo ya tengo el resultado de la suma de los 4 números y lo puedo enviar a la salida. Fijaros que como lo he puesto en el registro destino 5, la salida la tengo que hacer del registro 5, que es donde está contenido el resultado. Entonces, como nos dicen que en el mismo ciclo en el cual begin vale 1 viene el primer número, en el estado de espera, nosotros cargamos R1. Por tanto, en este estado de S0 nosotros vamos leyendo R1. ¿Que begin no vale 1? Bueno, pues en la siguiente vez machacamos ese valor y no pasa nada. Y en el último estado, por simetría, si realmente begin vale 0, vamos al estado de espera, pero si begin vale 1, tendríamos que ir al estado 1 de manera análoga a lo que hemos transicionado del 0 al 1 y, por tanto, el estado 7 tiene que hacer el in del primer número, análogo a lo que ha hecho el estado 0. Esto es así porque begin y el primer número se producen simultáneamente. Si hubiera un ciclo de retardo entre que begin vale 1 y viene el primer número, pues esto no habría que hacerlo así. Entonces, nosotros ahora que ya sabemos las operaciones que tenemos que hacer, el siguiente paso sería mirar los mnemotécnicos, a ver qué palabra de control tiene que darnos cada uno de ellos. Entonces es lo mismo que hemos hecho antes. Fijaros que el in, por ejemplo, como no utiliza registro fuente A ni registro fuente B, pues la A y la B son X. Pero en cambio el registro destino sí. ¿El destino cuál es? Si esto es un 1, pues este 1 lo tengo codificado en el registro destino. Como escribo en un registro destino, write-d tiene que valer 1. Y todos los otros valores, salvo el in/alu, que sí que es importante, porque el número viene del exterior y no viene de la alu, por tanto tiene que valer 1, todos los otros tienen que valer x. Entonces, ahora esto nos sirve también para recordar aquello que os trae de cráneo, que es la medida del tamaño de la ROM, que veo que solo 2 personas han sabido hacer el tamaño de la ROM de la práctica 2 que tenéis el jueves. ¿Cuál es el tamaño de la ROM de salidas? Pues fijaros que nosotros, cuando hicimos la práctica 1, no pusimos ningún circuito combinacional para calcular la tabla de salidas. La tabla de salidas es directamente la codificación del estado, porque coincide. En el estado 0 la salida vale 0, en el 1 vale 1, en el 2 vale 2, etc. Por tanto, el tamaño que yo necesito para implementar esa tabla de salidas mediante una ROM es 0. Necesito una ROM de 0 filas y 0 columnas, porque no hace falta ninguna ROM. Por tanto, esa parte que no habéis sabido hacer del informe previo que tenéis para el jueves, pensadlo un rato, veréis que el tamaño de esa ROM de salidas para la tabla de salidas es 0. 0 filas, 0 tamaño de palabra. 0 palabras, o lo que es lo mismo 0 filas, y tamaño de palabra 0, o lo que es lo mismo 0 columnas. Entonces, si nosotros queremos implementar esto con una ROM y un multiplexor de buses, el esquema es el de siempre. Yo sé que tengo 2 bits de entrada, que son el bit begin y el bit de condición Z, por tanto, aquí en el multiplexor de buses, en la entrada de selección, tengo 2 bits. A la salida, ¿qué tengo? Tengo los 33 bits de la palabra de control
más el bit n total 34 y los bits de estado, fijaros que como lo hemos implementado con ¿cuántos estados? Aquí tengo 8 estados. 8 estados quiere decir que necesito 3 bits de estado. 3 bits de estado quiere decir que aquí tengo 3 bits, aquí tengo 3 bits, por tanto, aquí tengo 3, aquí tengo 3, aquí tengo 3. Tengo 2 elevado a n, que es 4 multiplicado por 3, más los 34 de estos bits de salida me da un tamaño de palabra de 46 bits. Por tanto, el tamaño de la ROM son 8 palabras porque aquí en el bus de direcciones de la ROM yo tengo 3 bits. 3 bits me permite direccionar 8 palabras y cada palabra pues son estos 34 bits de aquí de salida más estos 2 al cuadrado que son 4 por los 3 que tengo de estado para cada combinación. ¿Lo veis? Bueno, entonces fijaros que este esquema que he hecho ahora con la unidad de proceso general tarda 7 estados. Necesito recorrerme 7 estados del grafo. En cambio, en lo que hemos hecho en el capítulo 7, únicamente tardaba 4 ciclos. Eso ya os lo había comentado. En general, los procesadores de propósito específico son más rápidos porque el hardware lo has hecho ad hoc para esa función que quieres resolver. En cambio, la unidad de proceso general, como es una cosa más genérica, normalmente va a ser más lenta la ejecución de los algoritmos que nosotros queramos hacer. Por otra parte, fijaros también que nosotros tenemos que hacer pasar los datos del interior del exterior, primero hay que meterlos en el banco de registros, primero hay que hacer la lectura de registros. Pero con otro hardware, pues quizás podíamos haber hecho que la suma fuera directa a la unidad de proceso sin pasar por el banco de registros. Vamos a ver ahora el otro ejemplo que hicimos en el capítulo 7, que es la suma de n números utilizando la unidad de proceso general. Entonces, si yo hago la suma de n números, ahora ya fijaros que no puedo memorizar cada número en un registro del banco de registros, porque el banco de registros solo tiene 8 registros y alguno de ellos lo voy a necesitar para el control del bucle. Por tanto, aquí los números me van a tener que venir más a poco y los voy a tener que ir acumulando, pero no los voy a memorizar todos primero y luego los voy a sumar de forma análoga a lo que hemos hecho en este ejercicio inmediato anterior. Por tanto, primero lo que hago en un estado de espera es esperar a que begin valga 1 y simultáneamente leemos n. ¿La n qué es? La n es la variable, la cantidad de números a sumar. Una vez begin vale 1, lo que hago es leer el primer número a sumar, a continuación decremento el contador con el número, la cantidad de números a recibir, porque acabo de leer ya el primer número, por tanto, la n ahora ya tiene que valer n-1, leo el siguiente número, lo sumo y fijaros que los voy acumulando en R2. En R2 pongo el primer número y luego sobre R2 voy acumulando todos los números que me van viniendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el resultado de decrementar la variable n, el control del bucle, que lo tengo en R1 es lo que contiene la n, cuando llegue a 0 ya he acabado de sumar todos los números y entonces iremos al estado final en el cual mostramos el resultado, que es el estado 5. El estado 5 nosotros mostramos el resultado de la suma y ponemos el bit n a 1. Por tanto, mientras la n no llegue a 0, vamos a estar aquí iterando, dando vueltas. Y en el momento que la n llegue a 0, el bit z valdrá 1 e iremos al estado final. Bueno, pues fijaros que esto, nosotros planteamos el grafo, pero cada nodo del grafo tiene que hacer uno de los mnemotécnicos. Leer la n, leer el primer número, decrementar el contador porque ya acabamos de recibir un número, leer el siguiente número, sumarlo y ir aquí haciendo la iteración. Mientras la n, pues el valor que tengo en R1 no sea igual a 0.
Bueno, podemos dibujarlo de otra forma, más tipo grafo, y poner a la derecha como comentario pues lo que hace cada uno de los mnemotécnicos, pero es exactamente lo mismo. Vamos a ver ahora el otro ejemplo, el último que hicimos en el capítulo 7, o penúltimo, que es el cálculo del máximo común divisor. Entonces, fijaros que en lo que hicimos en el capítulo 7, los dos números A y B me venían los dos en paralelo. Aquí yo no puedo leer dos números en paralelo del exterior. Primero viene uno, que lo voy a meter, por ejemplo, en R0, y luego va a venir el siguiente, que lo voy a meter en R1. Entonces dicen que el primer número viene el primer número. Cuando begin vale 1, me llega el primer número, que lo meto en R0. Y en el siguiente ciclo me viene el número R1. Entonces, a partir de aquí, esta parte de aquí es la que hemos hecho justo antes, que es el algoritmo de Euclides, de comparar a ver cuál es mayor. Si R0, bueno, si R0 es igual a R1 ya hemos acabado y vamos al final. Si R0 es distinto de R1, tenemos que mirar cuál es el mayor y al mayor restarle el menor. Esta parte de aquí es la misma que hemos hecho antes, no la repito. Bueno, aquí tenemos otra especificación en la cual primero begin vale 1 y después en el ciclo siguiente llega el primer número. Entonces, si el primer número llega en el ciclo siguiente, ya la lectura no la hago en el ciclo 0, sino que la hago en el ciclo 1. Y en el ciclo 2 me viene el siguiente número. Entonces luego hago el algoritmo de Euclides, que es el mismo que hemos puesto antes. Y en el ciclo siguiente también me dicen que tarda un ciclo en dar la respuesta, pues esa respuesta la doy, que es el out R0, en el ciclo 0 y también en el ciclo 1. ¿Por qué? Pues porque una vez he acabado, dependiendo de si begin vale 0 o vale 1, voy a ir a parar al estado 0 o al estado 1. Entonces, para asegurarme que en los dos estados doy la salida, tengo que hacer el out R0. Entonces, fijaros que este out no molesta el hacerlo la primera vez porque el valor que valida que el valor out es correcto es poner el bit n igual a 1. Y el bit n igual a 1 lo estamos poniendo aquí en este estado 7. Entonces, cuando empieza, aunque aquí haya un out, este valor que estás mostrando por la salida pues será basura, mientras no esté validado por n igual a 1. Y ese n igual a 1 lo tenemos al final, no lo tenemos al inicio. Bueno, otra opción es el programa que me detecta el máximo en una secuencia de n números. Entonces me dan aquí el grafo medio hecho y me piden que lo complete. Entonces en el instante en el cual begin vale 1, recibo la variable n, que es la cantidad de números a evaluar. Entonces fijaros que como en el grafo que me dan hecho me dicen que hago un in R0, ¿qué me están diciendo? Pues que la n lo estoy metiendo en R0, ¿no? Luego, fijaros que yo tengo una variable en la cual voy a guardar el máximo visto hasta el momento. ¿Y esa variable cuál va a ser? Pues va a ser R1. ¿Por qué va a ser R1? Porque fijaros que al final hace un out de R1. Por tanto, el máximo lo tengo que tener en R1. Entonces, una vez recibo el primer número hasta el momento es el máximo, ¿no? El primer número que me viene va a ser el máximo hasta el momento porque no ha competido con nadie. Por tanto, ese primer número lo tengo que meter en R1. Tengo que meterlo en R1, tengo que decrementar la cantidad de números a evaluar porque ya acabo de leer un número, tengo que leer otro número, tengo que compararlo y dependiendo de si es mayor o no, haré una actualización del R1. Si R1 es menor a R2, actualizaré en R1 igual a R2 y si no, pues lo que haremos será pasar a evaluar otro número e ignorar ese número que ha venido. Por tanto, la solución de este algoritmo que me lo da medio hecho y solo me piden que rellene los espacios en blanco es esta de aquí. Bueno, luego tenéis también aquí otros ejemplos que os he puesto porque os serán de utilidad para resolver los ETs, que consiste en completar el grafo a partir del
pseudocódigo que tenemos. Es parecido a lo que hemos hecho antes. Lo que os decía, cuando hay un bucle for, lo primero es la inicialización. La inicialización R0 igual a 0 es esto de aquí. ¿Qué comando tengo que poner aquí para cargar un 0 en R0? El move con operando inmediato. Siguiente, la condición de mantenimiento. R0, compararlo con 128. Tengo que mirar si R0 menor a 128. Por tanto, es lower than U, porque me dice que los datos son de tipo natural. De tipo natural quiere decir que tengo que utilizar la U de un signet. Y en este caso, como el operando es inmediato, pues tengo que poner la I. Aquí lo que me pide resolver es lo que está en rojo. Lo que está en negro son partes del ejercicio. Entonces, fijaros, para hacer la operación R4 igual a R4 por 2 más R5, como ya me da R4, R4, una manera es hacer 2 por R4, que es R4 más R4, ¿no? Por tanto, puedo hacer primero el ATR4 más R4, meterlo en R4, y luego tengo que sumarle el R5. Luego tengo que implementar el if, y como antes, lo que os comentaba, esta implementación mayor o igual no me lo deja hacer, lo que me deja hacer es el caso dual, que es R2 menor a R6, o R6 menor a R2, mejor dicho. Bueno, entonces tenéis aquí estos ejemplos que os los podéis ir mirando y que espero que os ayuden para hacer los ETs. Esto no lo teníais en los apuntes en el PDF, que es un documento más cortito, pero yo creo que estos ejemplos os van a venir bien para poder hacer los ETs.